Bienvenidos a esta segunda parte del tutorial para crear el convertidor binario a decimal. Ya en la parte primera vimos cómo crear nuestro panel frontal y estábamos creando lo que es nuestro diagrama de bloques y vamos a ver cómo crear nuestro índice. Para crear este índice vamos a utilizar los elementos con que contamos. Tenemos n, que va a ser el número de veces que se va a repetir nuestro ciclo, y en este caso necesitamos indicarle cuántos elementos tiene nuestro arreglo. Nosotros podemos decirle, bueno, pues tengo tantos elementos, pero si nosotros cambiáramos nuestro arreglo, tendríamos que venir a modificar nuestro programa. Entonces vamos a buscar la forma de hacerlo automáticamente. Para hacer esto, dentro de nuestras funciones, tenemos un submenú que se llama arreglos. Y aquí en arreglos tenemos nuestra primera instrucción que dice tamaño del arreglo. Entonces, esta instrucción nos va a arrojar la cantidad de elementos que contiene nuestro arreglo. Y es lo que nos va a decir, le va a decir a nuestro ciclo cuántas veces quiero que se repita para trabajar con cada uno de nuestros elementos. Requiero introducir el arreglo y con eso, al ver todos los elementos, le va a indicar que tenemos, en este caso, 8 elementos. Bien, dentro de nuestro menú arreglo también tenemos una opción que sirve para crear el índice de ese arreglo. Entonces, como nosotros vamos a crear nuestro nuevo índice, vamos a colocarlo aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nosotros tenemos ya el número de elementos, en este caso serían 8, y necesitamos cambiar el orden. A nosotros nos va a ir arrojando el último elemento porque va a ir tomando los valores de n y vamos a apoyarnos de nuestro contador automático de eventos de ciclo, la i va a ir tomando valores de 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente para cada uno de los ciclos o de las veces que se repita nuestro ciclo. Ok, para expresarlo más gráficamente o poderlo entender mejor, vamos a apoyarnos con esta tabla. Nosotros tenemos el número de elementos que sería el valor de n, que son 8, y la i va tomando los valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Nosotros queremos ahora reposicionar los elementos, queremos que el primer elemento ahora sea nuestro último elemento. Entonces, mediante esta fórmula n menos 1, considerando que nuestros 8 elementos incluyen el 0, entonces le tenemos que reducir en 1, menos la i me va a dar el nuevo valor. Es decir, el primer elemento va a ser el último, el segundo elemento va a ser el penúltimo y así sucesivamente hasta que el último elemento sea el menos significativo, en este caso nuestro 0. Con eso, nosotros ya lo que tenemos es la inversión de nuestro índice. Vamos a invertirlo. Entonces, la forma de expresar esta fórmula, pues tenemos n y necesitamos irle restando los valores. ¿Ok? Mediante nuestras instrucciones de matemáticas, nosotros vamos a poner la primera instrucción que sería n menos 1. Vamos a colocar aquí para saber cuál es la fórmula que estamos haciendo, que estamos colocando. Sería n menos 1, considerando nuestro valor 0, menos la i. Entonces con esto ya sabemos cuál es la fórmula con la que vamos a trabajar. Entonces, a nuestro número de eventos n le vamos a restar un 1, vamos a crearlo, podemos crearlo aquí con una constante, crear una constante que sería 1,
y después a ese resultado restarle el valor de i. Recuerden aquí que lo que estamos restando es la parte superior menos la inferior, porque es un error muy común. Ok, aquí ya tenemos nuestra fórmula. N menos 1 y el resultado menos i. Con eso ya tenemos, como lo vimos anteriormente, ya tenemos los elementos seleccionados de forma inversa. Ok, si regresamos a nuestro trabajo. Ahora, este es nuestro índice, esos son los valores que le vamos a adjudicar a nuestro índice. En esta instrucción vamos a agregar todos los elementos que vienen del arreglo y le vamos a indicar que este va a ser la forma de trabajar con ellos. Ok, aquí para limpiar un poco, recuerden, clic derecho sobre el índice y que nos quede más limpio nuestro trabajo. Ok, ya tenemos nuestros índices y aquí vamos a tener nuestros elementos. Ahora, un trabajo con el que tenemos que hacer es que nosotros estamos trabajando valores lógicos, es decir, tenemos verdadero o falso. Entonces, para poder hacer la conversión, nosotros necesitamos cambiar esos valores lógicos por valores con los que podamos hacer operaciones, es decir, cambiarlo a 0 si es falso o a 1 si es verdadero. Bien, aquí tenemos dentro de nuestras funciones, en el menú de datos booleanos, una instrucción que convierte de booleano a 0 o 1. Con eso, la salida de nuestros datos ya los vamos a tener en 0 o 1 y no solo lógicos. Si se fijan, aquí tenemos a la salida un entero. Si se fijan, nuestra salida me la está indicando en color azul y me indica que va a dar un 0 o un 1. Cuando nosotros a la entrada lo que tenemos es puros valores lógicos y eso lo sabemos por el color de nuestro alambre de datos. ¿Okay? Ya tenemos un 0 o un 1. Con eso ya tenemos indicado si nuestro LED va a estar encendido o va a estar apagado. Nosotros lo que queremos es que cuando esté encendido me marque un 1, cuando esté apagado me marque un 0. Y ya podemos jugar con nuestros valores. Bien, ¿qué procede en este caso? Bueno, pues tenemos que elevar cada uno de nuestros elementos a la posición que ocupa. En este caso, para hacer eso, necesitamos elevar a base 2. Bien, aquí nos vamos a auxiliar de la opción del NXT Robotics, en NXT Programming, dentro de Numeric, tenemos una serie de funciones que nos permiten ya hacer este trabajo. Tenemos elevar a la potencia de 2. Entonces nosotros aquí ya vamos a tener nuestras potencias. Bien, vamos a indicar que queremos elevar a la potencia de 2. ¿Qué es lo que vamos a indicar? Nuestra posición. ¿Quién me va a indicar la posición? El valor de i. La i me va a indicar que es la posición que va correspondiendo. En este caso primero sería la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, etc. Y lo va a ir el 2 elevando a la posición correspondiente. Ahora bien, si nosotros estamos considerando convertir una serie de dígitos binarios, consideraremos por ejemplo nuestro primer dígito es 2 a la 0, la posición 0, pues me daría 1, pero depende si el LED está encendido o está apagado. Si está encendido, pues me daría el valor de 1, si está apagado, me daría el valor de 0. Así con la siguiente posición, si está encendido, me da el valor de 1, pero en este caso, como está en la segunda posición, es 2 a la 1, es 2, por 1, pues me va a dar 2.
con la siguiente posición, 2 a la 0 sería todo número multiplicado o elevado a la 0 me da 1, pero multiplicado por el valor del LED, que en este caso está apagado, sería 0, pues me daría un 2. Este sería el 2 binario. Entonces necesito multiplicarlo por el valor lógico de cada uno de los LEDs. Aquí ya tenemos ese valor lógico. Entonces lo único que procede es multiplicar el valor lógico que obtenemos del arreglo por la potencia de la posición que ocupa dicho LED. Bien, con eso ya tenemos para cada una de nuestras posiciones su valor correspondiente. Ahora lo que nos falta es sumar cada uno de esos elementos, tener un acumulador. Para hacer un acumulador, pues lo único que tenemos que hacer es colocar un valor de inicio de nuestro acumulador. Como esto va a estar fuera del ciclo, pues vamos a crear una constante que va a ir acumulando los valores calculados y pues el primer valor que debe de tener es 0, debemos de empezar desde 0, conectar a nuestro ciclo y que vaya acumulando. Para ir acumulando, pues como necesito que vaya guardando el valor anterior, nosotros necesitamos aplicar lo que es un shift register. Este shift register lo que va a hacer es ir acumulando valores. Va a entrar un 0 y a ese 0 le vamos a agregar el resultado de nuestro primer LED. Ese resultado va a retroalimentarse con la segunda posición y se va a acumular a la posición 2, después a la posición 3 y a la posición 4 y así sucesivamente. Bien, con esto ya lo único que faltaría es que nos muestre el resultado. Y ya tenemos nuestro instrumento virtual que convierte un número binario a decimal. Lo único que restaría sería probarlo. Vamos a ir a nuestro panel frontal. Aquí, en este momento, podemos comprobar si nuestro programa funciona. Vamos a habilitar el primer dígito binario. Este correspondería al 1 y vamos a decir que lo ejecute. Y efectivamente tenemos el número 1. Vamos a agregar el segundo dígito binario. Este equivaldría al 2 y 1 debería de ser 3. El siguiente dígito binario, vamos a activarlo solo, debería de ser 4. Ahí está. Más el primer dígito binario, 5, más 2, debe de ser 7. ¿Sí? El siguiente corresponde a 8 y 7 que llevamos nos debe de dar 15. Y así sucesivamente, si nosotros tuviéramos 1 en cada uno de los dígitos de nuestro byte, deberíamos de tener el 255. Y efectivamente ahí está. ¿Sí? Ok, espero les haya agradado y prueben su programa. Gracias.